Buenos días, amada iglesia. Quiero en esta mañana invitarles a que nos gocemos en nuestro glorioso Salvador. Para ello les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, y vamos a leer como texto central desde el versículo 1 al versículo 18. Y vamos a extraer de aquí verdades maravillosas que el Espíritu Santo ha dejado asentada con respecto a la grandeza y a la gloria de nuestro Redentor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1 al 18, es todo el capítulo 2. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los
que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, solo en esta mañana nos postramos ante ti en adoración al estar frente a tu palabra. Oh Señor, que tu palabra nos hable. Te necesitamos, Señor. Háblanos por tu palabra, la cual exalta la gloria del Salvador, tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Aplícala por tu Espíritu a aquellos corazones de acuerdo a la necesidad que tú, Señor, soberanamente conoces, y que la gloria en esta mañana sea solo a tu santo y bendito nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un pasaje fundamental de la Epístola a los Hebreos. Es un pasaje que el Espíritu de Dios ha dejado asentado como un testimonio que el escritor deja para mostrar la superioridad de Jesucristo como el autor de la salvación verdadera que Dios ha prometido traer a los hombres. Es Jesucristo el único camino, la única verdad, la vida, y no hay otro mediador debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Pero esta es una epístola, una carta que es enviada a los hebreos, un pueblo que había comenzado a ser perseguido en aquella época, y era un pueblo que estaba desligándose de la sociedad y recluyéndose en lugares en donde ellos habitaban, estableciendo un orden de culto y una manera de relacionarse entre ellos, aislados de la sociedad, como por ejemplo eran los judíos en la antigüedad, los del Qumran, al lado del Mar Muerto. Ellos tenían una sociedad exclusiva y ellos habían organizado una forma de culto y ellos tenían ya sus propias creencias. Y esta cultura hebrea se había trasladado de generación en generación, y muchos de los judíos convertidos en el tiempo de Cristo traían ya preconceptos con respecto a la salvación que eran errados. Y la epístola a los hebreos es una epístola que justamente tiende a ordenar las verdades de la salvación y tiende a justamente destruir estos falsos mitos y estos conceptos equivocados con respecto a la salvación que la población hebrea traía. Y uno de los conceptos errados que la población hebrea traía con respecto a la salvación era la herejía de pensar que el arcángel Miguel era superior al Cristo o al Mesías que había de venir. Esto se había proliferado, esto se había corrido de generación en generación entre los hebreos. Ellos le rendían culto a los ángeles y ellos admitían que los ángeles superaban en rango y en autoridad a Jesucristo el Mesías. Esto es una herejía. Y esto es algo que el Espíritu comienza en la epístola a los hebreos poniendo en su lugar. Cristo es el único Salvador, Él es el único mediador. El Padre ha pensado salvar a su pueblo, ha pensado redimir a los suyos por medio de la encarnación de Jesucristo su Hijo, y solo en Él hay salvación. ¿Cómo muestra la evidencia de la superioridad de Jesucristo, el único Salvador, en relación a los
los ángeles. Comienza diciéndolo de esta manera: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ellos habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, ellos habían escuchado la predicación de que en Cristo hay libertad del pecado, que Él es nuestro Redentor y que Él es el que el Padre ha escogido para ser el Salvador de su pueblo, pero ellos estaban todavía aferrados a las antiguas ideas hebreas de que Cristo era inferior a los ángeles. Si usted toma el capítulo 1, usted va a ver que justamente dedica el Espíritu Santo un párrafo completo a hablar de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Y ahora en el capítulo 2 está mostrando de que la salvación del pueblo de Dios no está proyectada por el Padre sobre ningún ángel, sino solo sobre Jesucristo. Y este es el tema del capítulo 2. Gracias, amor, por el like. Entonces, está diciendo el escritor, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta primera frase, estas primeras líneas, están refiriéndose justamente al peligro en el que ellos estaban. Y el peligro en el que ellos estaban era justamente no entender la realidad de Jesucristo como el Redentor. El problema es que si ellos no entendían que Jesucristo era el único Salvador, iban a ser juzgados por el Padre tal como fueron juzgados los transgresores en el antiguo pacto. Y de hecho la palabra comienza a dejar sentada la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo que frente al pecado del hombre siempre emitirá juicio sin hacer acepción de personas. Por eso les dice: nosotros no nos vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande. En la antigüedad no escaparon nuestros padres, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Dios es santo y todo desvío de su voluntad será juzgado por Él. Sin embargo, el escritor les dice: deben observar ustedes que esta es la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor. Es la salvación que viene siendo anunciada en todas las escrituras que ellos conocían del Antiguo Testamento. Es la salvación anunciada en los Salmos y en los profetas. Por eso es tan nombrado el Antiguo Testamento en el pasaje. Es la salvación que viene siendo anunciada, que iba a venir por mano de Cristo. Él es el fundamento de un nuevo pacto, este pacto que está asentado en la sangre de Cristo, y es la idea que Dios ha tenido y el proyecto que Dios ha tenido para perdonar al pecador. Y esta es la salvación que viene siendo anunciada, pero que ahora, dice, deben notar ustedes que ha llegado el tiempo, porque no solo es la salvación que había venido siendo anunciada, sino que ustedes han visto la confirmación. Ha llegado el tiempo y el verdadero Salvador se ha hecho carne. ¿Y cómo ha sido confirmada? Bueno, el mismo Dios que la anunció, les dice el escritor a los hebreos, el mismo Dios que anunció que la salvación vendría por Cristo, no por ningún ángel, es el mismo Dios que la anunció, es el mismo Dios que la confirmó. Es que ellos disminuían
la deidad de Jesús y rendían culto a los ángeles. Una herejía pecaminosa que los desviaba de la salvación. Y el Espíritu de Dios los lleva nuevamente a Cristo y a observarle a Él. Y entonces está diciendo el escritor, esta salvación, que fue la salvación anunciada, ahora les ha sido confirmada por el mismo Dios, porque Él ha dado testimonio. Dios ha testificado de que en Jesucristo perdona al pecador. Amén. Solo una cita complementaria, el bautismo de Jesús. Él está en el Jordán, Él viene a Juan. Y cuando Él está parado en el agua para ser bautizado, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma, una voz de la gloria que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, óiganle a Él. Dios ha testificado que en Jesucristo hay salvación, y solo en Él. Entonces el amor de Dios por su pueblo, esta iglesia de hebreos que han profesado muchos creer en Cristo y que están siendo parte del cuerpo de Cristo, tienen un montón de hebreos que son simpatizantes, hay otros hebreos que están inmiscuidos con ellos pero que no creen. Esta población a la que llega esta epístola necesita volver a enfocarse en Jesús como el único Salvador. Y entonces el testimonio que Dios da de que la salvación es en Cristo, lo hace a través de señales y de prodigios y de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La manera en la que Dios testifica de que el tiempo ha llegado, de que el reino de los cielos ha sido iniciado, es que cuando Cristo vino en carne y ascendió a la gloria, Él testificó que ese era el Hijo de Dios prometido y anunciado a través de señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si usted quiere inmiscuirse en esta verdad, solo lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora sí aprovecho, haciendo un paréntesis, de decir cuál es el sentido de los dones milagrosos. El sentido de los dones de milagro no fue darle crédito ni empoderar a la persona que lo practicaba. El sentido de los dones de milagros fue confirmar que el tiempo ha llegado y que Cristo ha venido para salvar al pecador. Cuando eso se confirmó y cuando fue perfectamente manifestado por Dios el testimonio de que Cristo es el único Salvador, esto ya no tiene más necesidad. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a las señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dice que tienen una y solo una obra específica, es la de testificar por parte de Dios que el tiempo ha llegado y que su Hijo es el Salvador prometido en la antigüedad. Cuando entramos en el segundo párrafo, este se extiende desde el versículo 5 en adelante. Van a notar ustedes que relaciona justamente a Cristo con los ángeles. Si usted lee el versículo 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y si usted va al versículo 16, va a leer que dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dos expresiones que están relacionando
la superioridad de Cristo en relación a los ángeles. Y de esta manera el escritor exalta a Cristo como el Salvador, porque dice: Cristo es el Salvador que hace libre al universo del poder del pecado y de la muerte. Y Cristo es el Salvador que hace libre a su pueblo, libre a las personas del poder del pecado y de la muerte. Dos pilares fundamentales para destruir una herejía intelectual del pueblo hebreo antiguo. Primero, Cristo es Salvador porque Él es el libertador del universo. Él va a reinar sobre toda la creación. Cristo es el Salvador porque Él es el que compra a la iglesia en la cruz. Dos fundamentos indiscutibles. Y noten ustedes que dice: no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ellos le rinden culto a los ángeles y resulta ser que la historia del universo no está apoyada sobre una autoridad conferida a algún ángel. La historia del universo está apoyada sobre la autoridad conferida a Cristo Jesús como el Redentor de un pueblo que es el pueblo de los hijos que el Padre quiere glorificar o llevar a la gloria. Entonces dice: no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este mundo venidero es el mundo en donde todo nuevamente será controlado por Dios. Es el reinado definitivo, es la gloria futura. Es cuando los hombres salvos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu cohabitarán en una unidad absoluta y perfecta, en donde todo el universo estará nuevamente bajo el dominio de Dios. Y esto el Padre no lo pensó hacer por medio de ángeles. Entonces Él les dice: ¿cómo puede ser que ustedes estén dándole a los ángeles más crédito que al Hijo? Si la salvación es solo por el Hijo. ¿Cómo ustedes pueden estar hablando de que Miguel sea superior en rango a Cristo? Y entonces toma porciones del Antiguo Testamento que ellos conocían bien para despertarlos con la gracia de la palabra. Y les dice: ¿recuerdan el Salmo 8? Alguien testificó en cierto lugar, hagan memoria, y dijo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y Él aquí plantea el escenario en donde Cristo opera como Salvador. Y el escenario es la humanidad caída en el pecado. Ese es el motivo de este párrafo que acabo de leer. ¿Saben? Él les está diciendo: ¿saben? Cristo es el Redentor, el Salvador, que de una humanidad caída en el pecado, que no puede controlar todo lo que Dios ha creado porque fue desobediente y porque cayó en el Edén, de ahí, de esa humanidad caída, el Padre quiere llevar hijos a la gloria. Y está diciéndoles: Dios se ha acordado de los hombres, estos que transgrediendo su ley, estos que pecando en el huerto del Edén en un origen, perdieron el dominio que el Padre les había concedido de toda la creación para que sojuzguen y para que administren el mundo creado. Perdieron su dominio por causa del pecado y de la maldad, y ahora son prisioneros de la muerte misma. Bueno, el escritor está mostrando cómo el Padre piensa hacer libre al mundo por Cristo y no por medio de un ángel. Entonces ahí dice:
En el principio, el Padre le entregó al hombre gloria y honra y le puso sobre todas las obras de sus manos. Acuérdense en Génesis, cuando el Señor les dice a ellos: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Sujetó todo bajo los pies del hombre. Y cuando la Escritura dice, les aclara él y les dice, léanlo en Génesis, ustedes lo saben. Cuando la Escritura dice que todas las cosas le van a ser sujetas, nada dejó que no sea sujeto a ellos. O sea, quiere decir, algo pasa porque hoy ustedes no pueden sujetar el mundo y no pueden cumplir con el propósito por el cual el Padre los puso en la tierra, que es que la gloria de Él llene toda la tierra. El hombre cayó en su propósito original. Dios quiso que el mundo sea lleno de su gloria a través de la proliferación de la raza humana. Sin embargo, el hombre fracasó y está diciéndoles: ven, hay solo un siervo perfecto que puede cumplir el propósito del Padre y puede darle gloria sin caer en el pecado. Y voy a decirles algo: esto no es un ángel, es Cristo. ¿Se dan cuenta por qué lo escribe? El único siervo perfecto que puede mostrar la gloria de Dios sin caída y sin pecado es el Hijo. Y por eso es que en el versículo 16 dice: miren, los ángeles que cayeron están reservados. No lo dice acá, pero estoy conectando teología bíblica. Están reservados por la palabra de Dios para el fuego eterno. 1 Pedro 2:4, Judas. En ambos libros está esta verdad. Entonces, esto quiere decir que la libertad del dominio del pecado y de la muerte no reposa sobre Miguel, no reposa sobre ningún ángel, es otorgada por el Padre a Cristo, su Hijo, el que ha sido encarnado, el que ha sido crucificado, muerto y resucitado por sus transgresiones, y solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación. Entonces sigue diciendo: lo único que hoy vemos es que el hombre sigue siendo prisionero de su pecado, y la manera de ver que sigue siendo prisionero de su pecado es que no tiene todas las cosas sujetas bajo su control. El pecado reina. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. El hombre es un prisionero de la maldad. El hombre quiere desligarse del pecado y no puede. No tiene la capacidad de poder volver a Dios. No tiene ni siquiera el deseo de hacerlo. Romanos capítulo 3 dice claramente: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Hay una prisión, la cual debe ser destruida por un liberador, un salvador. Y es esto lo que les está diciendo: no descuiden esta salvación tan grande, vean la gloria de Jesús, dejen de aferrarse a las antiguas creencias equivocadas del culto a los ángeles. Miren a Cristo, Él es el Salvador. Y este es el llamado a la iglesia de esta mañana: miren a Cristo, Él es el Salvador. Amén. ¿Cuál es el vínculo que tienes con Jesús? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes hoy con Jesús? ¿Es Él tu Salvador? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles y comienza a exaltar la gloria de Dios manifestado en carne. Y entonces comienza a introducirlos en el segundo fundamento: la libertad de todo el sistema universal. El ser libres del pecado depende de Cristo, pero para que Cristo sea el liberador
de los hombres, Él tuvo que hacerse carne como los hombres. Y esta es la segunda verdad. Comienza a mostrar el segundo pilar fundamental. Dios se ha compadecido de la descendencia de Abraham, y la manera práctica en la que Él se ha compadecido de los descendientes de Abraham, que es justamente el pueblo que Él en la eternidad ha escogido para su gloria y que lo tiene que comprar en la cruz de su Hijo Jesucristo, esta es la manera operativa práctica. Dios ha hecho encarnar a su Hijo Jesucristo para comprar a la iglesia en la cruz. Por eso dice, lo único que podemos ver es que este Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Y usted dice, pero ¿y cómo le va a decir que fue hecho menor si lo que quiere decirles es que es mayor? ¿Sí? Es que les está diciendo que cuando Cristo fue hecho hombre, nunca dejó de ser Dios. Estuvo en la faz humana. Pero noten ustedes, fue hecho un poco menor que los ángeles. Él se hizo carne, es Jesús. Y ahí lo centra en esta expresión tan maravillosa y declara el nombre del Salvador, porque Jesús, que en el original es Jehoshua, significa Salvador. Entonces, Dios ha decidido liberar a la humanidad sujeta, cautiva, esclava en el pecado a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo, el cual es el Salvador. Y ahora noten lo que dice. Dice, ese Jesús está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La manera en la que Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado en la que está, porque Él se ha propuesto llevar hijos a la gloria, la manera práctica es que su Hijo Jesucristo sea hecho carne y que muestre en la carne que Él es el siervo fiel. Él es el siervo fiel porque Él, al estar en la carne, no hizo pecado, ni jamás se halló engaño en su boca. Esto es lo que está diciendo. Entonces está diciendo que Cristo es el que verdaderamente pudo representar a Dios en la tierra después de que el hombre fracasó en el Edén y de que Israel fracasó en su transgresión. Cristo es el siervo fiel. Y Él es el Salvador de los hombres. Entonces, a causa del padecimiento de la muerte, Él ha heredado una posición de gloria y de honra. Si usted recuerda Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 8, muestra la obra sacrificial de Cristo, su encarnación, su llegada a la cruz, su muerte por los perdidos, y luego la palabra dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo otro nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda criatura de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo recibe toda la gloria, toda la honra, y 1 Pedro 3:22 termina el concepto de teología bíblica diciendo, y a Él están sujetos ángeles, principados y autoridades. Entonces, ¿es Miguel superior a Cristo? Evidentemente, los hebreos eran arrinconados por la voz del Espíritu, que exaltaba la gloria del Salvador, y evidentemente la palabra completa muestra que todos los ángeles están sujetos al Hijo, porque el Hijo, por más que fue hecho carne, nunca dejó de ser Dios, y porque recibió la gloria y la honra del Padre por causa de la obediencia terrenal del Hijo al ir a la cruz a comprar a los perdidos.
Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, estos que estaban prisioneros, estos que fracasaron en la tarea encomendada de llenar la tierra con la gloria de Dios, fracasaron por pecadores. Pero Él quiere llevar hijos a la gloria. Y ahí encontramos el sentido de la conveniencia. Convenía al Padre que es santo, para poder llevar hijos a la gloria, perfeccionar por aflicciones a un Salvador eficaz, al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué le conviene al Padre que Cristo padezca en la cruz? Porque si Cristo no padece en la cruz, no compra a los perdidos. La madurez de la cual habla aquí es justamente que Cristo tuvo que atravesar la cruz, pasar por la cruz. El Señor no necesita madurez en ningún aspecto. ¿Usted cree que Cristo necesitaba madurar su carácter? ¿Que Cristo necesitaba madurar su santidad? ¿Que Cristo necesitaba madurar su temple? Él no necesita madurar nada de esto. Aquí habla de que convenía al Padre que Jesucristo fuese perfeccionado por aflicciones. Esta expresión de la perfección por aflicciones es que se complete en Él terrenalmente lo que el Padre estableció para Él en la eternidad. Es decir, que Él sufra por los pecadores en la cruz. La perfección entonces es que cuando llegó el tiempo tenía que ir a la cruz. ¿Por qué le convenía al Padre que así fuese? Porque Él es el único justo. Él es el único que puede ofrecer un sacrificio que verdaderamente satisface su justicia. Dios no puede hacer libre al pecador del poder del pecado si no lo cobra en un justo como es su Hijo. Y llevándolo a la cruz, lo perfecciona por aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios juzga en la cruz de Jesucristo el pecado de los que Él ha de glorificar. Dios castiga de manera total todos y cada uno de los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos que han creído en Jesús. ¿Y usted? Figúrese esto: si hay un juez justo que está juzgando a un transgresor y que ejecuta una sentencia y hace pagar una deuda, y esa deuda es ejecutada y es pagada de manera total, esa persona transgresora deja de ser culpable. La sentencia ha sido ejecutada y la deuda ha sido pagada, y esto ocurrió en la cruz. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? El Hijo. ¿Quiénes son los santificados? El pueblo de Dios. ¿Quién es justamente ese uno del cual son todos? Es idea del Padre. Es la manera en la que el Padre pensó la redención de su pueblo en la tierra. Sacarlos de la prisión del pecado y de la sentencia de la muerte eterna, eso es santificarlos. Es apartarlos de la muerte. Es sacarlos de la condenación. Es hacerlos a un lado de la prisión de Satanás. Si tú tomas Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios hace libre a los que creen en Jesucristo, los santifica, los aparta para Él. Todos los que creen en Jesús y confían en Él
como su Salvador, reciben la bendición de la justificación del cielo. ¿Por qué? Porque el Padre se ha cobrado el pecado del que cree en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el que cree en Cristo y confía en Él como su Salvador, Dios lo declara justo. Esto es ser santificado. Y yo te pregunto en esta mañana, dime, ¿qué harás con tu pecado, amigo? ¿Qué harás con tu pecado en esta mañana? ¿Cómo escaparás descuidando una salvación tan grande? Y entonces vuelve a citar el Antiguo Testamento. Y aquí el escritor manifiesta de una manera tan profunda la salvación. El que santifica y los que son santificados. De uno son todos. Pero noten, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí se introduce el concepto de familia. Amada iglesia, la iglesia es llamada en las Escrituras la familia de Dios. Es la agrupación de hombres y mujeres que como hermanos entre sí y hermanos del Redentor Jesucristo, todos son hijos de un mismo Padre. Ese es el concepto bíblico de familia. Entonces, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién no se avergüenza de llamarlos hermanos? A los que han perdido el derecho de sojuzgar al mundo, a los que han perdido el derecho de representar de una manera fiel la gloria de Dios en medio de los hombres por haber caído en el pecado, a los que están prisioneros en el pecado y en la muerte. A esos en Cristo los llama hermanos. Hermanos, hijos del Padre. ¿Usted lo pensó alguna vez? ¿Usted pensó que el Cristo de Nazaret es su hermano? ¿Lo pensó? Si usted nunca pensó que Cristo es hermano del que cree en Él, entonces tampoco va a tener esperanza de heredar su gloria. La palabra dice: somos herederos de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo, como hermanos, miembros de la misma familia. ¿Herederos de qué? De mansiones eternas. Hermanos, a nosotros nos espera la gloria porque el Padre ha pensado una gloria para el Hijo. Si no, estábamos afuera. Caímos, perdimos el derecho, fracasamos como hombres. Y solo por gracia podemos heredar la gloria. Eso está diciendo. Por ser incorporados por gracia a una familia que es la familia de Dios. Yo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? La congregación. Y ahí dice: yo en medio de la congregación te alabaré. Y quiero hacer paréntesis. Hermano, ¿usted alaba? ¿Alaba cada domingo? ¿Adora? Es la alabanza a nuestro Salvador. Es el reconocimiento que el pueblo que ha sido liberado, santificado, que ha sido separado de la opresión del pecado, del control de Satanás, que ha sido liberado de la muerte eterna, es el que alaba,
es una congregación que ha sido reunida por Dios para que le alaben como su Dios y Salvador. Y todos los que son congregados en esa familia, todos pasan por la confianza en Jesucristo crucificado como el Salvador de sus vidas. Y esto el Padre no lo pensó hacer por mano de ángeles. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, le dice el escritor a los hebreos. Y deben enfocarse en Él. Él es el Salvador. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, yo y los hijos que Dios me dio. Esta expresión es tremenda porque se conecta con lo que sigue diciendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estos son los hijos, los que el Padre ha conocido en la eternidad. Los ha conocido y ha determinado que sean sus hijos antes de que el mundo fuese. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo dice claramente. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a estos que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó a ser de Jesucristo, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y acá está diciendo que convenía a aquel que quiere llevar hijos a la gloria, a todos estos que él antes había conocido, a los que entraron en la carne y se desviaron en el poder del pecado y de Satanás, convenía que sean liberados por la justicia de Cristo en la cruz. No hay otro que pueda ofrecer al Padre un sacrificio que los pueda hacer libres de la condenación. Por lo tanto, en la cruz se pagó el pecado que el humano debía pagar en el infierno toda la eternidad. Entonces, Cristo te hace libre del poder del pecado y de la muerte. Y de aquí que podamos entender Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten, estos son los hijos. Yo y los hijos que Dios me dio. Si tú tomas el Nuevo Testamento vas a encontrar textos. El Señor dice, de los que tú me has dado yo no perdí ninguno. Tuyos eran y me los diste. Yo les voy a resucitar en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Estos son los hijos del Padre. Por eso Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los hijos del Padre. Los que Él quiere glorificar. Y todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Entonces, los hijos participan de carne y sangre y el Padre ha pensado que Cristo se haga hombre, participe de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta es la manera en la que el Padre ha decidido librar, socorrer a los hijos de Abraham. El Padre socorre a los hijos de Abraham, haciendo a su hijo carne como ellos, sujetándolo en un cuerpo, trayéndolo a morir, que Él participe de la carne y de la sangre, porque de esta manera Él destruirá, muriendo en la cruz, el imperio y al gobernante del imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y cómo ocurre esto? Si tú tomas Colosenses 2, tú vas a leer que en la cruz el Señor exhibió
públicamente a los principados y a las potestades y los derrotó allí. El Padre está juzgando en Cristo el pecado de su pueblo. El Padre está juzgando en la cruz el pecado de los que ha de glorificar. El Padre está juzgando allí y su sentencia cae a tal punto que mata a su Hijo para dar vida a los hermanos de su Hijo. Entonces ahora dice, esa es la manera en que nos socorrió. Él no socorrió a los ángeles. Él liberó a los descendientes de Abraham del poder de la muerte, matando a Jesucristo en la cruz y resucitándolo de entre los muertos al tercer día. Él venció la muerte. Él ahora está coronado de gloria y de honra, dice el escritor. El que pagó por el pueblo que ha de ser glorificado en la cruz, hoy está vivo, hoy está coronado de gloria y de honra, hoy está por sobre los ángeles, todo está sujeto a su poder, y ahora los hombres que eran esclavos de la muerte y del pecado, ahora los hermanos, el pueblo escogido, ha de reinar con él en una gloria eterna, libres de Satanás y del esclavitud. Ese es tu destino eterno, si tú crees en Cristo, en él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias porque formamos parte de la familia de Dios. Gracias porque somos hermanos por pura gracia de tu Hijo amado Jesucristo. Y amado Padre, tú has pensado que esta hermandad sea manifestada como una unidad representada entre el esposo y la esposa, una unidad íntima, profunda, de casamiento eterno. Y tú has querido unirnos eternamente con Cristo como una esposa que se casa con un esposo para habitar un hogar para siempre. Oh Dios, nos gozamos en el